esté por aquí. No. Muy bien, ¿qué es la Iglesia de Cristo? Ya vimos la primera parte, la segunda parte la semana pasada y esta es la tercera parte y última de este tema, ¿qué es la Iglesia de Cristo? ¿Mande? Es la continuidad, así es. Sí, es como una serie de 3. Muy bien. Vamos a orar para que Dios hable a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque nos permites estar y vivir, Señor, cada día, cada momento, Señor. Y queremos que cada instante, Señor, tú estés presente en nuestros corazones, en nuestra mente, con tu palabra, Señor. Y ayúdanos a tener hambre y sed de tu palabra. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús limpies este espacio, que limpie los aires, Señor, de este lugar, que en el nombre de Jesús tu presencia sea la que esté habitando en nosotros, con nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y quita todo aquello que estorbe, Señor, para que tu obra se cumpla, Padre Santo, que en el nombre de Jesús se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre Santo, en nuestros corazones, en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra iglesia, Señor, en cualquier lugar donde estemos, Padre. Habla tú, Señor, en el nombre de Jesús, a través de tu siervo. Amén. Amén, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. ¿Alguien se acuerda más o menos en dónde nos quedamos la semana pasada? Muy bien. Voy a esperar para que igual nos comenten. Bueno, nos quedamos en lo que es Malaquías 3, No, quedamos en 1 de Pedro 2, 4 y 5, en donde así es, Primera de Pedro 2, del 4 al 5. se creó el cosmos, te quedaste en la palabra cosmogonía. La cosmogonía y la cosmología. Recordemos, voy a empezar precisamente con esto, con el subtema que dice Cristo es quien llena el cosmos. Cristo es quien llena el cosmos. Y tomé este término y me gustó mucho en realidad. Efesios 4 del 10, creo que no lo puse ahí, pero si me ayudas, por favor. Efesios 4, 10 al 13. Ese lo di la semana pasada también. Pero había dejado tarea, así es, Efesios 4 del 10 al 13. Muy bien César, tienes palomita, asistencia. Se me acabaron las estrellas, no, pero tengo café. Tiene su estrella en el cielo, la corona, ¿no? Más bien, ya después vamos a hablar de la corona. Ya lo tienes, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, vamos a leer Efesios 4, 10 al 13. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Recordemos que platicamos la semana pasada de que Dios creó el cielo y la tierra. Se hizo por medio de la voz. ¿Quién es el verbo? Cristo. Cristo creó los cielos y la tierra, creó el cosmos, creó el todo. Entonces dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Recordemos que los santos, es decir, los congregantes, que ya somos hijos de Dios, son de Dios. Son de Dios, no son de nosotros y todos somos temporales hasta donde Dios diga. Otros evangelistas, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué nos va a perfeccionar? Para la obra del ministerio. ¿Alguien sabe a qué se refiere con la obra del ministerio? Se refiere a evangelizar, a llevar la palabra. A eso se refiere dar a conocer las buenas nuevas de Jesús. Para eso es. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio. El ministerio, recordemos que es servir, es un servicio, es un privilegio estar sirviéndole a Dios. Para enseñarnos los unos a los otros. Y más adelante vamos a ver eso. También, si nosotros somos hijos de Dios y Dios es amor, entonces nosotros tenemos que demostrar ese amor con los hermanos, los unos con los otros. A veces nos agarramos del chongo y cosas cuando son lógicas, cuando no lo son, pues ahí es cuando también se tiene que ver, ¿no? Cuando hay razón, y si no hay razón, hay que buscarla.
Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que somos parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo Jesús es la cabeza. Así es, Jesús es quien dirige. Si tú estás sirviendo, estás en un ministerio, allá en video en donde nos ven, recuerden que tú tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas. ¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo es saber su voluntad? Conociendo la palabra de Dios, estando en oración para que el Espíritu Santo te mueva a hacer y ponga en tu corazón el querer como el hacer. Dios te va a decir, haz esto, muévete, y te va a poner el ánimo, las ganas y aún todos los medios para lograr tu cometido, ¿no? Hay que ver si algo estorba realmente y de qué es la causa. Dice, para la edificación, obviamente ese es el caso, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice, todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos tenemos que creer en lo mismo, todos tenemos que enseñarnos lo mismo, que es la palabra de Dios. A la unidad de la fe. La fe es creer, confiar, en algo o en alguien, así dice el diccionario, en algo o en alguien en quien ya tienes de quien ya tienes una referencia. Es decir, tú vas con un mecánico automotriz porque ya tienes referencia de que arregla bien los carros, te recomendaron. Tú vas con un médico o una doctora porque ya tienes una referencia de que saca adelante a la gente en salud, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, en esa referencia nosotros confiamos en Dios porque ya tenemos la referencia de que Dios hace milagros, sí. Sí. A la unidad. Uno solo, con una misma mente. ¿De dónde vamos a obtener esa mente? Y en esta actualidad que hay tantas religiones o doctrinas, pues hay muchas que divergen, ¿no? No todos somos iguales. Que divergen, así es. Entonces, ¿hay cómo vamos a llegar a la unidad? Enseñando la palabra de Dios. Para enseñarla la tienes que aprender primero. Dice la Biblia que la palabra de Dios, en la palabra de Dios o en la Biblia está depositada la mente de Dios. Nosotros debemos adquirir esa mente. Si yo tengo la mente de Dios, voy a conducirme conforme a Dios quiere. ¿No? Si tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, la luz de Dios, que ya lo vimos también la semana pasada y antepasada, que es la palabra, vamos a poder alumbrar lo mismo, a enseñar lo mismo. Recordemos que la semana pasada dijimos que somos apostólicos porque tenemos el mismo credo o la misma creencia de los apóstoles, que es las enseñanzas de Jesús. Todo es cristocéntrico. Entonces, por eso tenemos que llegar a la misma ideología, la misma mentalidad. Todos debemos tener lo mismo en común. El fruto del Espíritu. A eso se refiere. Acerca de que muchos creen en Dios, pero son, por ejemplo, los testigos de Jehová no ven a Jesucristo como Dios mismo y te engañan diciéndote que sí creen en Jesús, sin embargo, no lo ven como Dios, lo ven como un ángel guerrero y no le dan la deidad. De hecho, ellos hasta han quitado a Cristo en la palabra de Dios y han hecho sus propias Biblias. Así es. Lo que pasa es que hay más de 4.200, 4.300 más de religiones, corrientes ideológicas, filosóficas, pensamientos, divergencias, convergencias.
más de 4,200. Y Dios no dejó ni una sola. Dios no dejó ni una sola. Si nos vamos literalmente a la raíz etimológica, es decir, el significado de la palabra religión, Cristo es nuestra religión, porque quiere decir religarse a lo que estábamos desligados. ¿De quién estábamos ligados en la creación? De Dios. ¿De quién nos desligamos? De Dios, por el pecado. ¿A qué vino Cristo? A religarnos con Dios. Entonces Cristo es nuestra religión en ese sentido literal. Pero no es una religión en un sentido secular general, de que, tengo que ir, tengo que hacer liturgias, tengo que esto, que aquello. No. Simplemente Dios nos dio más libertad. Al mismo tiempo que tenemos más libertad, también hay más compromiso con Dios. A veces la gente se nos olvida eso. Hay más compromiso con Dios y Dios más te va a demandar. Porque entre más grande libertad, más grande los regalos, es más de lo que te va a decir. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que te he dado, que te he otorgado? ¿En qué lo usas? ¿Con quién y cómo? Qué fuerte, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar a esa unidad de pensamiento, de ideología, para acercarnos a Dios y parecernos a Jesús. Por eso predicamos a Cristo. Somos libres por medio de Cristo. Podemos hacer y debemos hacer las cosas en el nombre de Cristo, no en el nombre de X o Y persona, ni de una iglesia o congregación. Es de Cristo nada más. Solo es Dios. Por eso Dios se basta para sí solo para llenarlo todo. Dios es el creador y llena completamente todo, el cosmos, toda la creación. Y la cosmogonía, recordemos que es una palabra de la física que se utiliza para enseñar cómo es que fue creado el cosmos. Y el Génesis o la Biblia en general nos habla de eso, de que Dios mismo creó el todo y al mismo tiempo llena todo. Pues el Big Bang es una teoría, aunque puede ser hasta cierto punto científica, pues no es algo totalmente certificado o acreditado, es una teoría nada más. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién descendió? Cristo Jesús. El que también subió. Cuando resucitó Jesús, ¿quién subió otra vez? Jesús. Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a todos los que tienen llamados, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, lo que preguntabas, y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocer al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, para conocer al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de este rastreo que tenemos, que es la palabra de Dios, de esa información. Si conocemos a Dios y estamos buscando a Dios y siguiendo a Dios, por medio de Jesús, conocemos la Trinidad. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta en la plenitud a donde llegó Jesús en santidad, hasta ahí tenemos que llegar. Tenemos que parecernos a Jesús. Por eso la gente nos dice cristianos, pequeños ungidos. Cristo quiere decir ungido, somos pequeños ungidos. ¿Verdad? Sí. Entonces, hay muchos cristianos, pero luego de cristianos siguen a lo mejor menonitas y así varias. ¿Por qué eso pasa? Esas divergencias. Sí, de preguntas de por qué, es que no oyen aquí en el video. Preguntas de por qué hay variantes del cristianismo. Muy bien. Porque el ser humano, al mismo tiempo que, hola, buenos días, bienvenidos, al mismo tiempo de quererse religar o acercar a Dios, no les gustó la palabra de Dios para acercarse. Entonces dicen, sí te sigo Dios, pero menos esto
y yo le pongo esto porque siento que está mejor o es más cómodo. Y lo hacen un Dios a su medida y hacen una religión popular. Quieren religarse a Dios con su criterio, con su mente, con su metodología. Si de Dios vino la creación de arriba hacia abajo, si la salvación viene de arriba hacia abajo, si la palabra de Dios viene de arriba hacia abajo, ¿por qué queremos imponer las cosas de abajo hacia arriba? ¿Quién quiso hacer eso? Quiso subir al cielo y desbancar. Satanás, el padre de mentira. Entonces, el ser humano ha sido engañado por ignorancia, porque no conoce a Dios. Y si conoce a Dios, lo conoce a veces a medias. Y por eso le quita y le pone lo que comentábamos de la religión católica, apostólica y romana, que lo mezclan con varias cosas y culturas, hasta de sectas y cosas. Y ahí está la historia, ¿no? Y tienen sus imágenes y todo. Tú puedes buscar ahí en internet todas sus imágenes en sus iglesias, sus congregaciones y todo. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los que quieren judaizar, por Dios, nacieron en Calimaya y quieren ser judíos, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces es por la ignorancia, quieren acercarse como ellos creen, como ellos quieren, pero nunca dicen, Dios, ayúdame a acercarme a ti. Dios, yo quiero estar cerca de ti. No son sensatos, hacen lo que quieren, se esconden, mienten, hacen y deshacen para poder hacer lo que ellos quieren. Por eso hay iglesias, incluso iglesias que se llaman cristianas, que realmente no lo son cristianas porque creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Es diferente. Y hay iglesias donde hay gente que es de homosexuales, de lesbianas, LGTB, y Dios no lo aprueba. Y no estoy hablando mal de la gente, solamente es lo que la palabra de Dios dice. Y eso es por falta de ignorancia. Y pueden citar la palabra, y es que David y Jonathan, que no sé qué, no fueron homosexuales. Hay quienes lo dicen, pero es que desconocen la palabra de Dios. Y lo que vimos hace 8 o 15 días es de que Dios entenebreció la mente de ellos, hicieron necios. Dios dice, haz esto, sigue este camino, es por aquí. No, yo no quiero, yo quiero hacer lo que yo quiero y a mí me place. Y me escondo y soy bien hábil para hacer lo que yo quiero. Me escondo y me voy y huyo y todo. ¿Y cómo dice la palabra? ¿A dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Con quién más? ¿Con la filosofía? ¿La psicología? ¿Alguna secta? ¿Alguna religión? ¿El ateísmo? No hay más. Hay ateos que decían, o hay quienes dicen, que si Dios no existe en esencia, no hay un parámetro de la moral y la ética. Entonces todo está permitido porque no hay castigo. Es una lógica filosófica del diablo. O hay quienes dicen, yo creo en Dios a mi manera. Sí, es lo que decimos, es religarse a Dios, pero como ellos quieren, es lo que estamos comentando. Precisamente es eso, lo quieren hacer como ellos quieren. Por eso hay tantas divergencias. Y en lugar de decirse hijo de Dios, dicen yo soy creyente y le ponen un apellido extra. Ya tienen otro papá. Por eso no son hijos de Dios, lo que vimos la semana pasada. No todos son hijos de Dios. Hay que tener cuidado. Hay gente. Sí. Está muy de moda. Y mucha gente dice que no, que es Dios, que Jehová, que ya ves, sí, pero eliminan a Jesús no lo tienen como Dios, sino como maestro, como profeta, como un enviado, pero no. Un iluminado, dicen algunos, los masones dicen mucho eso. Ajá, y tienen pues varios libros ahí. Pero sí, está de moda el quererse hacer judío, ¿no? Y se quieren encontrar con los apellidos. Y pues ni al caso, ¿no? Pérez, ¿eres judío? No, pues no.
O sea, ni la cultura. Fíjate, los judíos o el término viene pues de la tribu de Judá. Ajá, eran 12. ¿Y quiénes son de los otros 11? ¿No? Se les olvidan, ¿no? Pero precisamente somos nosotros injertados al pueblo de Dios por medio de Jesucristo de manera espiritual, no física. No debemos usar un kipá, no tenemos que guardar el sábado. No guardan toda la semana y quieren guardar el sábado, por Dios, ¿no? O sea, es ahí un criterio convencional, de forma personalizada. Voy a leer otra versión de manera un poco rápida. Dice Efesios 4:10 al 13. Dice, el mismo que bajó es el que subió a lo más alto de los cielos a fin de llenar su presencia el universo. Aquí utiliza otra palabra. Dice, Él es quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, es decir, evangelistas, perdón. Dice, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles, se refiere a los maestros, capacitar así a los creyentes para que enseñen su ministerio y construyan el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales. Cabal se refiere a tener una mente con conocimiento, que sea una mente sana, purificada, para que haga lo correcto. A eso se refiere. Hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo, para que nos parezcamos a Cristo. Ahora sí vamos con lo que ya vamos, más bien lo que nos toca en esta semana, más bien este domingo. Vamos a primera de Pedro 2, del 4 al 5, ahora sí de favor. Lo pasado digamos que fue como una introducción o algo así, o una remembranza, ¿no?, de lo que vimos la semana pasada. La versión que tenemos aquí se llama Reina Valera 1960, dice la piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sale? Voy a leer otra versión. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es prácticamente lo mismo. Ajá, es muy similar. Acercándonos a él, tenemos primero que acercarnos a Dios. Leer la palabra y lo que entiendo lo platico con Dios. Dios, entiendo esto en tu palabra, guíame, ayúdame a hacerlo. En el nombre de Jesús, ayúdame a estar más cerca de ti. Dice, acercándonos a él, piedra viva. En el Antiguo Testamento había una roca que fue golpeada y no tenía que ser golpeada, sin embargo les dio agua para que pudieran vivir en el desierto. Dios está presente cuando tienes problemas. No entendemos a veces el por qué, ni de dónde viene el tema, o la enseñanza, o el examen, pero Dios siempre está presente. Dicen por ahí que cuando hay un examen, una prueba, un examen, el maestro está en silencio. Puede que Dios no haga ruido, no te responda al momento, pero Dios está ahí. Si reaccionas mal, ya es tu rollo. Si reaccionas bien, Dios solo te va a alabar. Dice, desechada ciertamente por los hombres. ¿Por qué dice desechada por los hombres? Porque vino a los suyos y los suyos lo desecharon. Vino precisamente al pueblo de Israel a traerles su conocimiento, su sabiduría directamente del Padre. Y ellos lo relegaron, lo desecharon y lo mataron. Dice, mas para Dios escogida y preciosa, mas ¿para quién? Mas para Dios escogida y preciosa. Así somos nosotros. Dios nos elige como pequeñas piedras y nos ve preciosos. No importa si tenemos pancita, ¿no?,
si tenemos o no mucho pelo. Dice, por Dios escogida y preciosa, y Dios nos ve hermosos. Qué susto, digo, qué bonito, ¿no? Dios nos ve preciosos, dice, vosotros también como piedras preciosas. Aquí ya nos está hablando a nosotros directamente, como piedras vivas. ¿Por qué una piedra viva? Aquí lo comenta, sed edificados, es decir, acrecéntate, constrúyete, edifícate. Dice, sed edificados como casa espiritual. ¿Somos qué? Casa espiritual. Ya no tenemos que hacer tantas liturgias físicas. Si acaso como simbolismos, como la Santa Cena, por ejemplo, ¿no? Y dice, haced esto en remembranza de mí. Sí, claro, es bíblico, por supuesto, lo dice la palabra. Dice en casa espiritual y sacerdocio. Un sacerdote es una persona apartada para servir a Dios específicamente. Todos somos sacerdotes espiritualmente. ¿Puedo decirle lo que es sacerdote? Es dotado de sabiduría. Eso quiere decir. Sacerdote, me comenta la hermana Laurita, que es dotado de sabiduría. Y sí, coincide porque los antiguos profetas forzosamente tenían que estar llenos de la palabra de Dios y anunciaban los oráculos de Dios, es decir, daban el mensaje de lo que Dios le quería decir al pueblo o a una persona en específico, como a David. David, la regaste, metiste las 4. ¿No? Arrepiéntete, le decía. Dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y qué dice aquí? Aceptables. ¿A quién? ¿Al superior? ¿Al encargado? ¿Al dueño? No, es a Dios. No se refiere a aceptables a una persona, es a Dios. Dice, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Otra vez ahí está Cristo. En el nombre de Cristo, a través de Cristo, hacemos todo. Cristo es la escalera al cielo. Es el puente, el camino, la verdad y la vida, es cierto, hermana. Vamos a Juan 16:33, de favor. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Híjole, esto se va a poner bueno. Otra versión dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Tengamos confianza en las palabras de Dios. Juan 16:33. Entonces, aquí nos da varios mensajes en un versículo pequeño, relativamente, dice, estas cosas os he hablado. Dios siempre te está advirtiendo desde antes. Dios te advierte, te manda mensajes, te habla a través de la gente. A veces la gente piensa, ay, es que le dijeron, es que... No, Dios te está hablando a través de la gente, a través de las circunstancias. Dice, estas cosas os he hablado para que en Dios, es decir, para que en Jesús tengas, ¿qué? Paz. ¿Cómo vas a tener paz si me está yendo, pues, increíble, ¿no? ¿No? Pues teniendo confianza en Dios. ¿Qué quiere decir? Haz lo que te toca, haz lo que te corresponde, para que tengas la confianza en que Dios va a solucionar por ti. A eso se refiere. Haz lo que a ti te toca. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquí te está advirtiendo y dice, en el mundo ¿qué? Tendréis, vas a tener, te está avisando, vas a tener aflicción. Aflicción quiere decir que te pueden ocurrir cosas que Dios permita, que pases momentos no agradables. Falta de trabajo, algunos se quejan por el exceso de trabajo, falta de salud, o no sé, tus hijos, tu esposa, tu gato, tu perro, lo que sea que te cause algún tema o incomodidad, ¿no? Entonces, dice, en el mundo tendréis aflicción,
Pero lo principal es cuando tú estás sirviendo a Dios, estás siguiendo a Dios de manera efectiva, y cuando haces eso hay oposición, es decir, hay alguien que se contrapuntea tanto de manera espiritual como de manera física. Si es por causa de Cristo, es decir, porque haces lo que te corresponde en tu tarea, como maestro, como pastor, como servidor, como misionero, como lo que te corresponde en el llamado, realmente, perdón, ahí es cuando puedes tener ese contrapunto espiritual, cuando efectivamente sirves a Dios. Es muy diferente que aunque seas creyente, que si las cosas no se hacen bien, no se hacen correctamente, te llega lo que sembraste. Es muy diferente. Eso ya es de la carne, ni el diablo tiene la culpa ahí. Eso ya es de la persona. Qué silencio, Dios mío. Yo pensé que iban a decir amén, gloria a Dios, ¿no? Y dice, pero, aquí está el pero. Ya ven que luego platicamos coloquialmente y decimos pero. Y aquí dice pero, ¿qué dice? Confiar. Confiar en Dios, en la benevolencia de Dios. ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Dios es bueno? Sí. Por esa razón y en esa lógica podemos confiar en Dios. Dice, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? Cristo Jesús con la muerte en la cruz. Resucitó y en ese momento le fue delegado lo que hablábamos la otra vez, el poder exousia o exousia, me dicen por ahí. Exousia. ¿Es exousia? Exousia, eso es. Es un poder delegado. ¿Exousia? Exousia, perdón. Exousia, perdonen mi griego porque está en desarrollo todavía. Muy bien. Vamos a Hebreos 10 del 24 al 25, por favor. Hebreos 10 del 24 al 25 dice, y considerémonos, ándale, aquí está lo que preguntaba el hermano César, por ejemplo, hace rato. Esto va a estar bueno, ahí viene la candela. Dice, considerémonos unos a otros, ¿para qué? Estimularnos. ¿Al qué? Al amor y a las buenas, ¿qué? Obras. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Se refiere a la venida de Cristo. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos. Dice, animémonos o regañémonos. O jalémonos las orejas, ¿no? ¿Verdad que no? Dice, animémonos, anímate. Y dice, los unos a los otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca, el juicio, ándale. Ahora sí que vamos, como dijo el carnicero, vamos por partes, ¿no? Dice, y considerémonos, considerémonos unos a otros. La palabra considerarse quiere decir, está atento a lo que le ocurre a la otra persona que tiene cerca. Si quieres, jugando un poquito y con respeto a la palabra, en lugar de decir a tu prójimo, cambia la palabra prójimo por tu próximo, el más cercano, ¿no? Dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos. Ándale, te conviene, vamos, hazlo. Es muy diferente. Ay, pero tú hueles a azufre. Y, pues no, es distinto, ¿eh? Para estimularnos al amor. ¿Verdad que es distinto? Hay quienes agarran a biblias a la gente y les quieren aventar la Biblia, pero de Moisés, ¿no? La piedra ahí. Imagínate. Dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, al amor. ¿Por qué dice aquí al amor y a qué tipo de amor se refiere?
al amor fraternal y al amor ágape. Se dice que hay 3 tipos de amor, según algunos griegos, que está el amor filos y filial, ajá. Y es precisamente el amor que tienes, fileos, estás fileando, estás amando a tu prójimo, a tus amigos, a tus parientes. Ese es el amor fileos. El amor ágape es el amor que se dice que es el más puro, el más santo, el amor perfecto, el te doy todo lo que necesitas sin yo pedirte nada. Ese amor es el que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo. El amor ágape. Te doy todo, lo mejor, que es mi Hijo, sin pedirte nada. Aparte no le podíamos pagar, ¿verdad? Porque, ¿qué le vamos a dar, no? Ese es el amor ágape. Luego el amor fileos o filial es el amor fraternal. Es el amor de amigos, el amor fraterno, el amor de compas, ¿no? Y luego está el amor eros, que ese solamente pues es con tu esposa, ¿no? Que ya es un amor físico, carnal. Y obviamente debería estar también los otros 2 para que sea sano. ¿Sale? Y dice, los unos a los otros al amor ágape, si quieres ponerlo en referencia, dice, y a las buenas obras. Las buenas obras son el resultado del amor de Dios en nosotros. ¿Alguien sabe cómo qué buenas obras podemos hacer o comentar? Ver por los enfermos, tener misericordia, predicar la palabra, ir a evangelizar, a ministrar, a sembrar palabra, así es, a lugares lejanos también, cercanos también. ¿Quieres buscar Mateo 28, por favor? 28, 19. 28, 19. Este verso nos dio el pastor. Ahí está, ya lo teníamos antes. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí habla de los evangelistas y de los misioneros, cuando vas a hacer precisamente, pues a llevar la palabra y quedarte ahí y sembrar la palabra. Pero obviamente hay otros versículos que también, otros versos que también hablan precisamente de ver por los enfermos, de ver a la viuda, al huérfano, cubrir sus necesidades físicas básicas, quizá alimentación, medicamento, visitar a los enfermos, a los que están en la cárcel. Entonces, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Sí, ahí sigue hablando acerca de la enseñanza de la palabra de Dios. Benignidad, mansedumbre. Y ese es un solo fruto. Es un solo fruto en diferentes manifestaciones. Sí. Sí. Gracias, pastor. Aquí en Juan 13, 33, 35, de favor. Listo, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Ahí todavía Cristo Jesús estaba aquí en la tierra. Dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos, hablando de los judíos, dice, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento no se ve, si quieres las letras se pierden. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice? Que os améis unos a otros, que practiques el amor ágape y el amor filial, un amor santo, sano, los unos
a los otros. No te está preguntando si te cae bien, si te cae mal, si piensas que hizo bien o si piensas que hizo mal o si realmente lo hizo, porque es distinto. Dice, y es un mandamiento, o sea, Dios te dice, hazlo. Y un mandamiento nuevo os doy, en el 34 dice que os améis unos a otros como yo os he amado hasta la muerte. ¿Tú podrías hacer eso? ¿Dar la vida por alguien? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el 35, en esto conocerán todos los que te ven, creyentes y no creyentes, que sois mis discípulos si tuvieres ¿qué? Amor los unos con los otros. Y utiliza la palabra amor y se refiere al amor ágape y al amor filial. Porque cuando tú amas algo o a alguien, procuras no hacerle daño. Procuras no mentirle, procuras pues ser correcto con esa persona, la procuras. Si tú te amas, tú te cuidas, te procuras, te proteges, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Ya desayunaste? ¿Ya esto? ¿Ya el otro? Y si no, pues, ya seguramente pues ya de haber comido, ¿no? Si no, que se compre una galleta, una maruchan, ¿eh? Es distinto, ¿no? Entonces dicen, esto conocerán, ¿quiénes? Todos, que sois mis, ¿qué? Discípulos. Un discípulo quiere decir que es un seguidor de Cristo, un seguidor de Dios, un alumno que ya conoce y un practicante. Es un practicante, mis discípulos. Alguien que ya tiene el conocimiento, dice, si tuvieres, es un sí condicional, si tuvieres amor los unos con los otros. Solamente te dice, da, entrega, hazlo. No te pregunta otra cosa, no pide opinión. Lo puso como un mandamiento, los unos con los otros. A veces hay congregaciones que entre una y otra se echan ahí rebatongas y cosas y situaciones. O dentro de la misma congregación se coartan. Así es, generalmente sí tienes razón, es cuando se hace más grande una iglesia, ¿no? Una cosa es que te acoples más con unos con otros, obviamente por el carácter, la edad y varios factores, matrimonios y demás, y otra cosa es cuando ya hay una situación ahí un poco más compleja y no tan sana. Eso es distinto. Gracias, pastor. Sí, sí es verdad. Hay grupos buenos, lo leíamos creo que hace 15 días y leíamos en la palabra que las malas conversaciones te echan a perder. Los malos amigos, las malas amigas te echan a perder. Y eso se nota. Y eso sucede dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Fíjate, hablando dentro de la congregación, ahora imagínate un inconverso con un converso, dice que tiene en comunión la luz con las tinieblas, Dios con Belial, o lo de Dios con el diablo. Nada. ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu resultado espiritual? A la hora de la hora se nota ahí. Por los frutos los vas a conocer, exactamente. Y se nota, eso se nota, se distingue. Dicen por ahí, se distingue a todas luces, ¿no? Muy bien. Y dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, y así se los digo ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis ir por ahora. Dice, un mandamiento nuevo os doy, nos dejó tarea.
nos dejó tarea a Dios, Jesús. Dice que os améis unos a otros. Primera, es un mandamiento, no nos pregunta si queremos, si nos gustaría. Dice que se amen. Es más, ponle, si aguanta a los demás. Hierro con hierro se aguza. Y así nos mejoramos unos a otros. Cuando dice hierro con hierro, está hablando de dos iguales. No habla un hierro, es decir, un fierro, un metal, con una piedra. No, está hablando de dos iguales. Un hierro con hierro, es decir, un espiritual, cuando habla cosas espirituales, ahí es correcto que tengas controversia, porque te está limando. Si pones a limar la carne con algo espiritual, no estamos en paridad, no es igual. Si no hay consejo de Dios, no te asiste la sabiduría de Dios y quieres dar un mal consejo sin la guianza de Dios, ahí no está bien. Ahí no aplica el hierro con hierro se aguza. Ahí está hablando la carnota, digo la carne, la humanidad, ¿no? Y no la parte espiritual, que es lo que debemos hacer. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo, que es la palabra de Dios en nuestra mente y corazón. Dice que os améis unos a otros como os he amado, para que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cuando dice en esto conocerán, a eso se refiere con el testimonio. ¿Cómo hablas tú de los tuyos con los otros cuando no están? A eso se refiere. Unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Realmente te dicen si eres cristiano, si eres cristiana, si eres creyente, si pareces o no pareces, ¿no? ¿Realmente nos han dicho eso? Yo quiero lo que tú tienes, sin que les digas que eres cristiano, sin que les prediques a veces, o que te digan, se nota que tienes algo diferente. Si te lo han dicho, creo que vamos bien. Si no nos los han dicho, tenemos mucha chamba, ¿no? Creo que ibas a preguntar algo, ¿o estamos bien? ¿Sí? ¿O me regreso? Dicen, esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros, es decir, se tiene que notar, se tiene que ver y la gente lo tiene que distinguir, creyentes y no creyentes se tienen que dar cuenta de que, tú eres cristiano. Cuando ves en la calle a una persona con una bata blanca larga, ¿qué puedes pensar? Puede ser médico, puede ser químico, ¿no? Trabaja en alguna área de salud quizá o de algo que tiene que tener cuidado. El blanco representa limpieza, higiene, ¿mande? Bueno, si es una túnica y ya tiene generalmente algunas otras cosas, pues sí puede ser un sacerdote católico, ¿no? Una bata, ajá. Bueno, sí tienes razón, el término lo puse distinto. Cuando tú ves a una persona que tiene un gafete y tiene el logotipo de una empresa, te das cuenta que esa persona trabaja en esa empresa. Cuando la gente se da cuenta que tú tienes cierto comportamiento o reacciones de tal o cual manera, la gente se da cuenta que es lo que tenemos. Si algo nos llama la atención, algo nos emociona, nos hace enojar, nos hace reír, y habla de nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestra templanza también. Hay que recordar, el fruto del Espíritu no son es el fruto del Espíritu en diferentes manifestaciones. ¿Cómo reaccionamos cuando algo difícil nos llega? ¿Levantamos las manos para reclamar o doblamos las rodillas para pedir? Qué distinto. ¿Levantamos la cabeza en alto por soberbia o arrogancia o la bajamos, Dios, lo que tú quieres, en sumisión? Qué fuerte, ¿no? Dice aquí, somos parte del cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Dios. Conocer y vivir según sus lineamientos para tener vida saludable en amistad con Dios. Somos amigos de Dios. Si gustas, no lo puse, pero si me ayudas con Juan 15:15. Dice, sus lineamientos para tener saludable amistad con Dios integral, que Dios tenga injerencia en tu parte física, en tu parte mental,
almática y en tu espíritu principalmente. Dice, integral para honrarlo en ese vivir diario, lo que hablábamos del testimonio. Si nos caemos y equivocamos nuestras decisiones en Dios, cada día nos da la capacidad de recapacitar y mejorar lo necesario en decisiones valientes. Es decir, ¿cuántas veces caerá el justo? Dice la palabra. ¿Alguien se acuerda? 7 veces. Y de todas ellas, Dios nos va a levantar. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a equivocar, nos vamos a caer todos, quien sea. La diferencia es que si confiamos en Dios, si creemos en Dios, Dios nos va a levantar. Y diario cometemos errores. A veces si con un tema tan sencillo como que ya comiste, sí, ya comí, y no has comido, ¿no? Con eso ya es mentira, ¿no? A veces con detalles tan simples, ¿no? Si un día se pusieran a analizar las palabras o la palabra que significa pecado, yo creo que no aguantaríamos lo que Dios nos pide y exige. Es muy, muy fuerte y muy intenso. Juan 15:15, ¿qué dice? Ya no os llamaré siervos. Un siervo, recordemos que era como un empleado, un chacho. ¿Ja? Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Es decir, llega el patrón, hace esto y esto y esto y se va. Y él se puede ir a Cancún, a la playa o a trabajar a otro lado o a hacer cualquier otra cosa, pero no sabe, él tiene que cumplir lo que se le dijo. Y dice, pero el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Ya somos amigos de Dios cuando somos hijos de Dios. Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, cuando Jesús nos habla, las que oí de mi Padre, os las he dado a conocer, cosas espirituales, conocimiento y sabiduría privilegiado. No toda la gente sabe eso y no toda la gente quiere saber eso. Ya somos amigos de Dios. Juan 15:15. Y el 16 es importante porque dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Me ayudas a leer otra vez? Sí, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en... Rompo los protocolos a veces de enseñanza o predicación por moverme tanto y participar como clase, pero me gusta que participen y que se entienda un poquito más de lo habitual, ¿no? Entonces, es cierto, Dios nos eligió, nosotros amamos a Dios en consecuencia de su amor. Somos como un espejo, lo que Dios nos da, lo retransmitimos y volvemos al mismo punto, de Dios viene el amor, de Dios viene la enseñanza, de Dios viene la sabiduría, de arriba hacia abajo, pero nos peleamos de abajo hacia arriba, ¿no? No nos gusta a veces el orden de Dios. No, yo quiero hacer esto así, 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 así. Yo quiero cambiar estas cosas. Yo creo que la Biblia ya está descontinuada, como dijo tu tío el Papa, ¿no? Dijo esa absurdez. O sea, imagínate. Ahí te das cuenta de manera fácil y ya quiere renunciar. ¿Sabían eso? Ya quiere renunciar el Papa. Y el anterior también renunció. Si Dios los sostuviera, seguirían en pie. Si Dios los sostuviera. Pero ellos no quieren ser sostenidos por Dios. Ellos tienen sus dioses. Qué fuerte, qué importante. Dice, ya nos llamaré siervos, gracias Juan 15:17. Ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dice el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Dios nos elige. Y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? ¿Para qué te ha puesto Dios? Para que lleves fruto. El fruto del Espíritu. El fruto
de lo que Dios ha sembrado de ti. Dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca. Si tus obras son correctas, son sanas, van a permanecer. Para que todo lo que pidiereis, aquí viene el para qué. Para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, obviamente tienes que pedir con inteligencia y con sabiduría. Tú puedes pedir algo que puede ser correcto y bueno. Dios, quiero trabajo, Dios, quiero salud, Dios, quiero esto, quiero lo otro. Pero al final tienes que decir, si tú quieres. Si tú quieres. Y si Dios tiene misericordia, lo hace. Y si no quiere, no lo va a hacer. Y es bien duro, pero Dios también puede darnos la paz mientras tanto. Llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Pues sí. Esto os mando, que os améis otra vez. Ahí está. Esto os mando, que os améis unos a otros. De nueva cuenta, ama. No preguntes, hazlo, ama, da, entrega. No pidas, exijas o reclames. Entonces estamos en Dios, tenemos que parecernos a Dios. Romanos 8, 30, 39. Uy. Romanos 8, 30 a 39. Aquí está también lo que comentaba la hermana Martita. Dice, y a quienes Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a quienes llamó, los restableció ¿en qué? Su amistad. Y a quienes restableció en su amistad, los hizo partícipes de su gloria. Canto al amor de Dios. Nos hizo partícipes, nos convida de sus actividades de sembrar el evangelio, de bendecir, de hacer, para que también recibamos bendición. Dice en el 31, ¿qué añadir a todo esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. Ahí está el amor ágape, un amor perfecto, limpio y puro. ¿Cómo no va a hacernos el don de todas las cosas juntamente con Él? La palabra don se refiere a regalo, un regalo no merecido. Dice, ¿cómo no va a hacernos el regalo de todas las cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? A los elegidos de Dios tienen acusadores. Dice, Dios es quien salva. ¿Quién se atreverá a condenar? Cristo Jesús es quien murió, mas aún resucitó y está junto a Dios en el lugar de honor, intercediendo por nosotros. Es el único intercesor. No le puedes pedir a nombre de nadie. No hay agremiados extras. Solamente es Dios directo. ¿Para qué quieres más gente? Si no puedes con el que tienes al lado y ya quieres a más gente en tu vida. A ver. Así es, dice Cristo Jesús es quien murió, mas aún resucitó y está junto a Dios en el lugar de honor, intercediendo por nosotros. ¿Quién podrá arrebatarnos el amor que Cristo nos tiene? En esta versión me gusta. ¿Quién podrá arrebatarnos el amor que Cristo nos tiene? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, el miedo a la muerte. Dios siempre va a estar presente cuando vives para Dios realmente, siempre, y por esa causa hay persecución. No porque andas ahí de uña larga, ¿no? No porque andes mintiendo, engañado, haciendo cosas. Ahí Dios dice, pues ahí tú lo hiciste, tú arréglalo. Arrepiéntete. Entonces, Dios te respalda, te procura y te cuida cuando haces su voluntad, no la tuya.
¿Quién podrá arrebatarnos el amor de Cristo que Cristo nos tiene? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, el miedo a la muerte. Lean estos versículos después en casa con más calma, en la versión que tengan, porque seguramente es diferente. Y pongan atención en que dice ahí, está hablando de los suyos, de los hijos de Dios, que pueden padecer todo eso. Ya lo dice la Escritura, por tu causa estamos en trance de muerte cada día. En trance de muerte, nos tratan como a ovejas destinadas al matadero, tenemos persecución, está hablando cuando vives en santidad, se burlan de ti, te persiguen, te señalan, te juzgan, te critican. Somos como una pared blanca, y si te ven una manchita negra, uy, mira, y le ponen lupa y marcador, ¿no? Un error, aunque todo esté bien. Y dice, ya lo dice la Escritura, por tu causa estamos en trance, dice por tu causa. Cuando es por tu causa, es decir, por la causa de Cristo, cuando vas a predicar, evangelizar, a ministrar, a servir, se refiere a eso. Dice, nos tratan como ovejas destinadas al matadero, pero Dios nos ha amado, nos hace salir victoriosos de todas estas, ¿qué? Pruebas. Estoy seguro de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades cósmicas, ni lo presente ni lo futuro, ni poderes sobrenaturales, ni lo de arriba ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura será capaz de arrebatarnos este amor, ágape, que Dios nos tiene en Cristo Jesús, filial, Señor nuestro. Quiere decir que confíes en Dios. No tengas miedo. Cuando vives legítimamente como hijo, como hija de Dios, en todos lados, se nota y Dios te va a respaldar. Cuando haces lo que tú quieres y estás religándote, tienes una religión personal porque quieres hacer tu voluntad y no la de Dios, aún de manera imperfecta, ahí es cuando Dios te dice, pues, y los entregó a una mente, ¿qué dice? Entenebrecida. ¿Y se hicieron qué? Necios. Por una mente reprobada, así es. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado quieres estar? De cualquier manera, en esta tierra, en este mundo terrenal, humano, finito, vamos a pasar cosas, tanto buenas como malas, todo es temporal. Pero, ¿de qué lado las quieres vivir? ¿Del lado espiritual con Dios? O del lado quizás sí espiritual, pero alejado de Dios. Y espiritual porque hay espíritus que no vienen de parte de Dios, hay demonios. Y tibios tampoco pueden ser. Un tibio es el que anda ahí entre azul y buenas noches. Hoy sí soy, mañana no soy, aquí sí soy, allá no soy. Y nos mostramos distintos, diferentes. Primera de Corintios 11, del 2 al 3, ya vamos a terminar, solo faltan 50 versículos. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Acuérdate de quien predica, de quien enseña en tu iglesia, aunque te caiga gordo, ora por esa persona. Porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué, es decir, a los buenos alumnos de la palabra de Dios, no de la gente, de la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es ¿qué? La cabeza de todo varón, de todo varón. ¿Y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. Si tú tienes la mentalidad de Cristo, ¿cómo crees que vas a tratar a tu mujer? Y en reciprocidad, tu mujer, ¿cómo te va a tratar? A los dos nos toca, para que no digan, ay, es que es un libro machista, que no sé qué. A mí me han dicho eso, de verdad, Y le digo, yo le puse el ejemplo en ese sentido, le dije a esta persona, a mi amiga, le digo, a ver, ¿por qué me dices eso? Si en el Génesis, ¿quién fue quien se comió la fruta? ¿Quién estaba en el chisme con la serpiente? ¿Quién? No, pues la mujer. Ah, la mujer. ¿A quién le reclamó? ¿A quién le reclamó Dios? A él, a Adán. ¿Por qué? Porque él estaba a cargo. Ella metió las 4 y aquí andamos. Gracias, ¿no? Pero Dios hizo responsable a Adán. Le llamó la atención a Adán, no a Eva. Le digo, ahí en dónde está el machismo. ¡Ah!
Ya no me dijo nada. Dice, y retener las instrucciones tal como las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Las jerarquías, Dios Padre, Dios Hijo, el hombre y la mujer. Espiritualmente somos iguales, pero en la tierra hay diferencias. Hasta cuando vas al médico, para que no me salgan con cosas, ¿no? No todos van, con todo respeto, y es algo médico, no todos van al urólogo, ¿no? No todos van al ginecólogo, aunque quieran. Te va a decir, ¿y usted qué? ¿No? Búscale. No, no te corresponde. Wow, qué diferente. Y en eso se refiere también a la sujeción. Fíjate, retener las instrucciones tal como las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ambos debemos de tener la palabra de Dios para que ambos vivamos en respeto, en koinonía. La palabra koinonía es una palabra griega, a ver si no me corrigen, y si me corrigen mejor, ¿verdad? Si me equivoco. La palabra koinonía se refiere a una buena convivencia, sana, pura, dependiente de Dios, precisamente con el amor ágape, koinonía con K. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. A eso se refiere a una buena koinonía, una buena convivencia, sana. Muy bien. Vamos a Filipenses 4:13, con este versículo terminamos. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leer? Creo que este en video se alcanza a ver. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, versión Reina Valera 1960. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice todo, se refiere a todo el trabajo, a todo el servicio en, de, por y para Dios. No que si quieres ir a robar, todo lo vas a poder en Cristo, porque no aplica. Yo puedo mentir, yo puedo engañar para ganar una lanita, para hacer esto, para aquello. No se refiere a eso. Se refiere a la voluntad o conforme a la voluntad de Dios. En eso sí puedes confiar en Dios, en que Dios te va a dar el respaldo si confías en Cristo Jesús, porque estás haciendo lo correcto. Hay otra versión aquí, que es Hispanoamérica, y dice, puedo salir airoso de toda suerte de pruebas, porque Cristo me da las fuerzas. Es otra versión. Hermano, ¿dónde dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso se refiere precisamente a que podemos hacer todo lo que tú quieras, literalmente. Ahí sí es literal. Pero ahí entra la razón, la lógica, el pensamiento de que si yo me empiezo a envenenar con algunas cosas que son dañinas, malos alimentos o mala alimentación, drogas, malas amistades que ya hemos visto, malas conversaciones que ya hemos visto, todo eso, el resultado sabemos qué sucede. No es bueno, no es benéfico, todo eso te está contaminando, es como yo tengo aquí mi café. Si yo le echo tierra, ya está contaminado, ya no lo puedo consumir, me va a hacer daño. ¿Puedo hacerlo literalmente? Sí puedo hacerlo. La pregunta es, ¿debo hacerlo y me va a beneficiar? No, no me conviene. Quizás es un ejemplo burdo, pero a eso se refiere ese versículo. Porque todas esas cosas nos contaminan. Podemos engañar a medio mundo, a quien sea. Y a veces de alguna manera lo hemos hecho, ¿no? Como lo que les decía, ¿ya comiste? Sí, pero pues no has ni desayunado, ¿no? Ya son las 6, 7 de la noche, ¿no? Y engañas a todo mundo. ¿Tú crees que vas a engañar a Dios? ¿O engañamos a Dios? No. ¿A quién le va a hacer daño? ¿A Dios? No. ¿A quién le mentiste? No. Quizás sí porque le mentiste y pues va a tener menos confianza en ti. Pero quien va a salir más perjudicado y por más tiempo es la misma persona. Es como el médico que tiene el cigarro en una mano y la copa en el otro, ¿no? El abogado que roba, no sé, el contador que
sustrae lo que no le corresponde. El cristiano que hace lo que no debe de hacer. Obviamente todos ellos lo hacen a escondidas, lo hacen con maña, o lo hacíamos mañosamente. A eso se refiere. Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. No es lo mismo que yo me vaya, no sé, a otros lugares a hacer cosas y ya de repente me presento y así como que ¡tatán! Ya llegué, ¿no? Me pongo mi coronita. Filipenses 4:13 dice: puedo salir airoso de toda suerte de pruebas que Cristo me da las fuerzas, porque Cristo me da las fuerzas. Las pruebas, recordemos que son las pruebas que vienen de parte de Dios. No son los resultados de malas acciones, no se refiere a eso. Muy bien, pues con eso terminamos. Espero que haya quedado un poco más ejemplificado el qué somos parte de Cristo, cómo nos debemos de conducir en este tema tercer y último de qué es la iglesia de Cristo. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, porque tú nos das de tu palabra, Señor, nos alimentas, Señor, nos bendices, nos santificas, Padre Santo, y con tu fuego eterno, Señor, nos purificas. Padre, queremos estar cerca de ti, queremos parecernos a ti, Señor. Queremos estar cerca de ti, Padre Santo, y te pedimos que en el nombre de Jesús ayudes a cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, aquí en la iglesia, aquí en el trabajo, aquí en donde quiera que tú me lleves, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Lleva todo cautivo, Señor, a tu persona y haz con nosotros lo que a ti te plazca. Padre, que se haga tu voluntad en nuestro corazón para que en esta tierra, Señor, también se cumpla tu palabra. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, podamos ser llamados dignos hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, tú sé con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.